Hola a todas y todos, vamos a ver el vídeo resumen sobre el material de laboratorio, el tema 2. Es un tema que es verdad que abarca bastantes contenidos. Vamos a hablar de muchos tipos de materiales, pero bueno, luego es un tema sencillo que se asimila con facilidad. En primer lugar, pues vamos a hablar de la clasificación de los materiales pues, según su duración, naturaleza y su uso. Después, cómo lo vamos a utilizar, una breve descripción de cómo es, la utilidad que le vamos a dar, cómo se debe manejar y algunas precauciones que pueden tener algunos de los materiales que vamos a ver y algunos de los elementos del laboratorio. También vamos a ver cómo debemos llevar a cabo la limpieza de estos materiales, cuáles son los métodos de desinfección que vamos a utilizar y si vamos más allá, también los métodos de esterilización con las que vamos a eliminar pues, al final todos los tipos de microorganismos que podemos encontrar. Comenzamos. Y en primer lugar vamos a hacer una clasificación del material, primero por su duración, después por su naturaleza y también por su uso. Según su duración debemos diferenciar por un lado el material fungible y por otro lado el material inventariable. El material fungible va a ser el que tenga pues, una vida más o menos corta. Es decir, que se deterioran antes y vamos a tener que, que reponerlos más a menudo. Dentro del material fungible vamos a tener material desechable, vamos a tener material desechable, que van a ser los reactivos, lancetas, los guantes, mascarillas, etcétera, etcétera, que no se van a reutilizar, pero sí que vamos a tener también material recuperable, que van a ser, bueno, vasos de precipitados, pipetas, que vamos a limpiar, se vuelven a utilizar, pero bueno, tampoco en su tiempo de vida es limitado porque se rompen con más facilidad. Y por otro lado, tenemos el material inventariable, que van a ser pues, bueno, el material de larga duración, que va a ser siempre más caro, que podemos tener que reparar y que van a tener que estar bueno, registrados en un inventario y que van a ocupar un lugar fijo en el laboratorio. Si se estropea o lo tenemos que cambiar, las bajas y las altas bueno, se suelen dar por escrito para su control. Como ejemplo, pues, bueno, podrían ser las básculas, estufas, los desecadores, incluso las mesas o las sillas. Según la naturaleza del material, pues podemos diferenciar en primer lugar el vidrio, que va a ser el que vamos a utilizar en el laboratorio, va a ser el vidrio tipo Pirex, que va a resistir además altas temperaturas, cambios bruscos de esta, puede ser incluso, bueno, aunque vaya, es verdad que también resiste bastantes tipos de principios activos, pero bueno, puede ser atacado un poquito por el ácido fluorhídrico. Pero es verdad que nosotros en la oficina de farmacia no va a ser uno de los compuestos que vayamos a usar más. Luego, bueno, es verdad que la mayoría de los compuestos que vamos a usar en el laboratorio de la oficina de farmacia van a estar compuestos por vidrio, ¿vale? Tanto los vasos precipitados, las pipetas, probetas, algunas buretas, los Erlenmeyers, etcétera, etcétera. Otro material que se usa mucho en el laboratorio es el plástico. ¿Qué ventaja va a tener el material de plástico frente al vidrio? Que no se rompe. Parece absurdo, pero es verdad que no, que esto es una ventaja muy grande. Son más ligeros, además de manejar, también aguantan temperaturas altas, como el vidrio, no tanto. Es verdad que evidentemente no tanto como el vidrio, pero bueno, también pueden aguantar temperaturas bastante altas. Tenemos la opción normalmente en los laboratorios de que mucho del material que disponemos de vidrio lo tenemos a mayores en formato de plástico. ¿Qué es lo que vamos a tener en el laboratorio, sobre todo de plástico? Pues los frascos lavadores que se van a utilizar, bueno, para tener agua destilada siempre a mano. Algunos pipeteadores que son de plástico, mientras que las pipetas las emplearemos, la mayoría de ellas, o sea, van a ser de vidrio. Es verdad que el material que vamos a utilizar para ayudarnos para pipetear, pues van a ser de plástico, como van a ser las peras o un pipeteador automático. Es verdad que tenemos que tener cuidado con el plástico, siempre tenemos que alejarlos de fuentes directas de fuego, o sea, de las llamas, porque se nos estropearía y se nos deformaría. Otro material que vamos a encontrar en el laboratorio muy habitualmente es la porcelana.
La porcelana, una de las cosas que nos va a ofrecer es una alta resistencia, ¿vale? Es material muy, muy resistente térmica y mecánicamente. Soporta mejor los golpes y el manejo que el vidrio. Algunos de los elementos que vamos a encontrar en el laboratorio de porcelana, cápsulas de porcelana, que las vamos a utilizar para mantener dentro de este recipiente pues algunos compuestos a alta temperatura. Algunos utensilios que se emplean para condensar vapores. También vamos a encontrarnos los morteros, que es verdad que los vamos a encontrar tanto de porcelana como de vidrio. Estos morteros son muy utilizados en la oficina de farmacia porque nos sirven para pulverizar, para mezclar, y los encontraremos eso, tanto en vidrio como en cerámica. Son similares a los que tenemos en casa, pero bueno, suelen ser siempre un poquito más grandes. Dentro del mortero pues tenemos que diferenciar el recipiente hueco, este de aquí, el que es como un cuenco, que es el mortero como tal, y el pístilo, que es el que nos va a ayudar a hacer la fricción, la pulverización y el mezclado. También vamos a encontrar en material, en porcelana, los embudos Büchner, que nos van a ayudar en la elaboración de filtraciones, que lo veremos un poquito más adelante. También encontraremos elementos de metal, como las pinzas, que nos van a ayudar a sujetar, o como los soportes para embudos, y las distintas espátulas para coger distintos principios activos y que nos ayudan eso, a tomar las muestras, etcétera, etcétera. Y bueno, otro material que no es muy habitual, pero sí que va a estar precisamente en algunos elementos, va a ser el corcho o la goma. Pues para tapones, para las pipetas es verdad que son de plástico, pero es un material similar a la goma. Y no aparece aquí la foto, pero precisamente para pipetas que son muy pequeñitas las vamos a encontrar con un mini pipeteador de este estilo que sí que va a ser de corcho o goma, ¿vale? Según el uso que le demos al material, podemos encontrar los siguientes materiales. Por un lado, el material volumétrico. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser materiales que nos permitan medir volúmenes con cierto grado de exactitud. Los vamos a encontrar que sean graduados, es decir, van a disponer de un sistema de graduación que nos permiten saber el volumen que contiene y esta graduación va a venir marcada, ¿vale? Nos van a indicar el volumen a la distinta altura en la que se encuentre. Y luego también vamos a tener material volumétrico aforado. Es decir, que nos va a contener un volumen concreto, pero no van a llevar una medida de cada parte que se puede llenar en ese proceso. O sea, aquí vamos a saber el volumen total, pero no nos da información sobre el intermedio, cosa que los graduados sí. El material volumétrico que más se usa en el laboratorio de formulación farmacéutica, debemos destacar las pipetas, que son materiales volumétricos de gran precisión, que se trata, bueno, es un tubo de vidrio, son largos, delgados y están abiertos por dos extremos. En un extremo lo vamos a emplear para absorber líquido, para succionar el líquido. Entonces nos va a permitir tomar unas cantidades controladas de líquido. Las pipetas las vamos a poder encontrar bien graduadas para que nos permitan medir volúmenes intermedios o también aforadas, que en este caso vamos a poder medir pues, sobre el volumen total que nos contenga esa pipeta. Bueno, también es verdad que podemos encontrar pipetas de doble aforo que tienen un aforo superior y otro inferior. Mira, aquí se puede ver perfectamente la diferencia. En este caso aquí tenemos un matraz aforado en el que sabemos que la cantidad es de 100 mililitros. Y este es el aforo que contiene este matraz. Y aquí viene la marca que nos lo va a indicar. Sin embargo, aquellos materiales volumétricos que vengan graduados van a venir con esta gradación para que nosotros podamos medir distintos volúmenes. Aquí tenemos 50 mililitros, pero claro, nosotros podemos medir estos 50, 25 o incluso 10.
nos permiten hacer medidas intermedias. Dentro de lo que son las pipetas, debemos tener en cuenta alguna de la información que nos da la propia pipeta en sí. Suele aparecer siempre el volumen, bueno, suele aparecer, no, tiene que aparecer siempre el volumen máximo. En este caso, 10 mililitros. Suele venir aquí, aquí, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero suelen indicarlos. Además, suele venir en otro color para que sea fácil. El volumen máximo de las graduaciones, que suele estar a aparecer arriba o debajo del volumen máximo. En este caso sería 0,1, vendría aquí de indicado, que es la diferencia que hay entre cada una de las graduaciones que se indican. El tipo de clase, bueno, significan si son de más alta o menos calidad. Y nos vienen, no, esto es verdad que a lo mejor no en todas, pero suelen venir la temperatura a la que se puede trabajar con ellas, una temperatura aproximada, ¿vale? Y luego a mayores, el F5 nos indica el tiempo de vertido, es decir, el tiempo que tarda en sacar la graduación, o sea, el contenido total. Es decir, si llegamos aquí en esta que es de 10, en expulsar los 10 mililitros, pues va a tardar unos 5 segundos. Y bueno, es verdad que todos estos materiales no están libres de error, pero este siempre nos va a venir indicado, que va a ser más 0,02 mililitros en este caso, que vendría aquí, ¿vale? Este valor de aquí. Con las pipetas es verdad que hay que usarlas con bastante precaución, con mucho cuidado y vamos a tener que hacer un poco de ensayo para ello. Otro de los materiales volumétricos que vamos a ver en el laboratorio va a ser la probeta, que es también un cilindro graduado, puede ser de vidrio, puede ser de plástico y nos va a ayudar a medir volúmenes de una forma exacta. Es verdad que la pipeta al final va a ser un poquito más exacta siempre, sobre todo porque además manejamos cantidades más pequeñas, pero la probeta nos va a dar también medidas bastante exactas. En este caso, por la parte inferior está cerrado y por la parte superior va a estar abierta. Y nos va a permitir, bueno, introducir un líquido y conseguir medir estas cantidades de líquidos o seleccionar las cantidades de líquido que necesitamos nosotros. Lo vamos a usar sobre todo en las situaciones en las que no podamos también utilizar una pipeta y que necesitamos cantidades más grandes, es decir, 250 mililitros, 500 incluso, 25 y hay incluso hasta de 1 litro, incluso 2 litros. Otro material de laboratorio que también suele ser de vidrio y que se emplea bastante es la bureta, que también es un tubo cilíndrico. Está graduada y es alargada. Se usa para medir volúmenes con gran precisión. En uno de sus extremos va a tener una abertura abierta donde vamos a introducir el líquido y en la parte inferior del tubo se va a ir estrechando hasta una zona en la que vamos a tener una llave y en la que se va a regular el paso del líquido. Es decir, va a ser como una probeta, pero en esta parte realmente va a estar abierta para que nosotros podamos abrir o cerrar y saber qué cantidad de líquido hemos vertido para hacer sobre todo valoraciones y volumetrías, ¿vale? Es decir, es como... A ver, espérate. Va a tener, pues es una estructura de este estilo y aquí va a tener la llave, que es lo que vamos a poder nosotros abrir o cerrar para que el líquido que está aquí salga. Entonces, como esto va a estar medido, nosotros podemos medir exactamente la cantidad que hemos empleado para realizar eso, las volumetrías o valoraciones, que es, por ejemplo, la cantidad que hemos necesitado pues para neutralizar tal cantidad de ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Vale? Otro elemento que vamos a encontrar en el laboratorio
van a ser los matraces aforados, que en este caso, ya lo hemos comentado antes, son materiales de vidrios que tienen un volumen concreto, una capacidad concreta conocida. Puede ser 1 litro, puede ser 5, 25, etcétera, etcétera, ¿vale? Suelen tener una parte más rechoncha abajo, con una parte de apoyo, y luego suelen tener un cuello bastante largo y estrecho, donde suele venir la medida de aforo. Luego en el laboratorio también vamos a encontrar muchos materiales recipientes que no nos van a permitir medir. Es verdad que van a tener una medida aproximada de volumen, pero que no nos van a dar una correcta precisión de medida. No los vamos a usar para medir ningún tipo de volumen, pero sí que nos van a servir pues para calentar, para manejar, mezclar, disolver, etcétera, etcétera. ¿Qué materiales van a ser estos? Pues los vasos de precipitados, que pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico, tienen una forma cilíndrica, con un fondo plano, y suelen tener este piquito para que nos permita más trasvasar líquidos de una forma más fácil. Los podemos encontrar de distintos volúmenes, pero nunca los podemos usar para estas mediciones, ¿vale? Nos podemos hacer una medida aproximada, pero no nos van a dar medidas exactas. Es decir, nos vamos a emplear siempre, pues bueno, para eso, pues para calentar algunos líquidos al baño María o para disolver algún compuesto, pero no para medir. Otro de este tipo de material son los matraces Erlenmeyer, que tienen esta forma característica, ¿vale? Como es un cuerpo cónico con la base amplia de soporte y el cuello un poquito más corto. Además tiene la boca más estrecha en comparación con el vaso de precipitados. También se van a usar sobre todo cuando vamos a hacer valoraciones para una fácil agitación sin que perdamos los líquidos. Es verdad que si agitamos un líquido en un vaso de precipitados es muy fácil que se nos acabe derramando, pero sin embargo aquí al tener un cuellito estrecho es más complicado que nos escape ese líquido. Otro material que se usa mucho es el tubo de ensayo, en el que lo vamos a usar en este tipo de gradillas. Son tubos de vidrio muy estrechos, en el que se suelen usar más en microbiología o para hacer pruebas específicas de distintos materiales, en el que es que están al revés. Bueno, esta es la zona en la que se puede depositar esos distintos materiales que se pueden calentar, en los que se pueden echar distintos reactivos para conocer sus propiedades. El matraz Kitasato es de una forma similar a las de los Erlenmeyer, pero tiene una salida lateral que podemos conectar para hacer filtraciones al vacío. Los matraces redondos, pequeñitos de este estilo, tienen una base. Algunos tienen base plana, otros ni siquiera tienen base plana, que normalmente se van a conectar, ¿vale? A algunas máquinas para extraer a lo mejor los disolventes y quedarnos a veces con un residuo más seco, etcétera, etcétera. Otro tipo de material que vamos a ver en el laboratorio pues son los materiales de sostén. Para sostener, por ejemplo, algunas de las piezas que hemos visto aquí, tanto volumétricas para medir, como otros tipos de materiales que vemos en el laboratorio que no nos van a permitir medir, pero que van a ser materiales recipientes, como los precipitados y los Erlenmeyer. A veces los tenemos que colocar y para eso vamos a tener los materiales de sostén que nos van a ayudar con esta tarea. Lo más habitual es encontrar pinzas y los soportes universales que son al final son varillas en las que se acopla la pinza como con una doble nuez para poderlas ajustar sin problemas con el aro. Los aros como tales. Y luego mayores, para tener varios materiales, tenemos las gradillas, como esta de aquí, para poner, por ejemplo, los tubos, incluso gradillas mayores que pueden estar dentro de una estufa, dentro de materiales más grandes para podernos servirnos de soporte, igual que las rejillas, trípodes, etcétera, etcétera, que podemos usar aquí para emplear un mechero
o directamente para poder hacerlo para poder calentar superficies más grandes y que no estén en contacto directo. Otro tipo de material que vamos a tener en el laboratorio es el que va a tener un uso específico, como por ejemplo puede ser el vidrio de reloj, que nos va a servir para hacer distintas pesadas. Esto lo usamos para poder transportar y pesar en las balanzas sin ningún problema, sin perder nada de material. Los pesasustancias, que es una forma similar de pesar con un vidrio de reloj, lo único que estos ya son conocidos, el peso está conocido y simplemente tenemos que ir añadiendo poquito a poco la cantidad que necesitamos. Además nos sirve también para pesar líquidos. También vamos a emplear en los laboratorios embudos, el embudo cónico, también el embudo Buchner para las filtraciones también y los embudos de decantación. Ya hemos comentado antes el mortero y el pistilo que vamos a emplear para pulverizar, para mezclar, para todo. Es verdad que es el que se caracteriza el que más caracteriza en la oficina de farmacia. Bueno, también vamos a encontrar elementos que nos sirven, o sea, sirven como refrigerantes, que se emplean, bueno, pues para condensar vapores destilados. Los hay de distintos tipos, suelen ser un tubo vidrio que tiene dentro al final de él otros dos tubos, una superior y otra inferior, que se van a conectar por gomas, una de entrada y otra de salida. Que bueno, los refrigerantes, bueno, nos van a servir un poquito para mantener las temperaturas. Luego también las pipetas Pasteur, que son pipetas más pequeñitas, que son similares a, bueno, a los cuentagotas. Serían estas de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Y bueno, para hacer pequeñas pruebas en las que solo tengamos que echar alguna gotita, como por ejemplo en la prueba del signo de las emulsiones, que no tiene que ser una cantidad controlada, simplemente pues bueno, unas gotitas de colorante pues nos sirven este tipo de pipetas. Las varillas agitadoras para mezclar, que son de vidrio, y las espátulas que nos van a ayudar pues a tomar los distintos principios activos que vayamos a emplear. Pueden ser así, más cortitas o incluso más alargadas. Luego vamos a tener otros elementos en el laboratorio ya un poquito más concretos. Esto es verdad que es material al final pues para medir volúmenes, para contener distintas sustancias y con estos vamos a hacer ya modificaciones en estas sustancias. Uno de los elementos que vamos a ver es pues, un agitador magnético, que es un dispositivo electrónico que se va a usar para mezclar de manera automatizada. Que va a tener un motor que va a hacernos, o sea, tiene un motor magnético que va a hacer que una pequeña barrita que nosotros vamos a introducir, bien en un vaso de precipitados o en un matraz, con esa barrita, con el motor magnético, va a ir girando y nos va a permitir ese mezclado o esa disolución. Luego a mayores, pues bueno, puede tener calor. Nos puede proporcionar calor para facilitar a lo mejor la disolución de algunos compuestos. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, tendremos que colocar nuestro vaso con el soluto y la disolución sobre la superficie del agitador y añadimos la barrita magnética. Lo conectamos, asegurándonos, bueno, en primer lugar que está a cero y luego lo vamos subiendo poquito a poco. Vamos aumentando la velocidad hasta que veamos que la barra agitadora se va moviendo poco a poco hasta conseguir la velocidad deseada. Cuando acabemos, pues lo ponemos de nuevo a cero y después ya podemos apagarlo y desenchufarlo. La barrita agitadora es verdad que la podemos sacar, si es en un vaso de precipitados no hay problema, si eliminamos la sustancia la podemos retirar, pero es verdad que solemos tener otros imanes para poder sacarla fácilmente. Precauciones, bueno, recordar que el regulador está a cero y que el aumento de velocidad es paulatino, porque si no se puede producir una agitación o muy de golpe o muy vigorosa que nos puede crear espuma, que puede incluso pues, salpicar, que se nos mueva la barrita, etcétera, etcétera. Otro elemento indispensable también en los laboratorios va a ser el baño termostático, que es un recipiente
que nos permite calentar y mantener el agua a una temperatura que nosotros consideramos, o sea, que nosotros queramos usar en ese momento. Va a ser un depósito muy, muy grande que se va a llenar de agua y va a tener un motor y un termostato para poder controlar esa temperatura. Se va a calentar el agua a la temperatura que nosotros queramos y el motor además hará que el agua que va a hacer recirculando sea de forma homogénea, ¿vale? Que no se vaya calentando solamente en una zona, sino que la temperatura se mantenga constante en todo el recipiente. Para ello tenemos que llenar el depósito con agua hasta las señales que nos indique el fabricante, que suelen venir marcadas y especificadas, se suelen ver bastante bien, sí. Y encendemos. Seleccionamos la temperatura que queremos alcanzar y en el momento en el que al que llega esa temperatura se mantendrá normalmente un piloto de luz para indicarnos. Y luego introducimos las muestras para que, pues eso, para disolver alguna sustancia, para calentarlas porque necesitamos calor para ese proceso. Y cuando hayamos conseguido lo que estábamos buscando, pues lo retiramos y listo. Realmente este sistema es al final el mismo proceso que buscamos al baño María, que se puede utilizar en distintos procesos de cocina. Vamos, es el mismo mecanismo. Es muy importante, antes que hemos estado hablando de los elementos de sujeción, mantener en los baños termostáticos, bien si usamos un baño termostático como tal, bien si empleamos el método del baño María de toda la vida, tener siempre los elementos que tengamos dentro muy, muy sujetos, ¿vale? Para que no se caigan, no se derramen y tampoco les entre el agua del dispositivo. Además, eso, si estamos calentando productos pringosos, o sea, productos oleosos y se derraman sobre todo el baño, luego es muy difícil de retirar de la suciedad, entonces por eso siempre, siempre, siempre tenemos que mantenerlos sujetos. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Este es el baño termostático, es el que alcanza la temperatura y entonces nosotros lo podemos poner perfectamente con las pinzas aquí enganchadas para que no tengamos ningún inconveniente. Las las estufas son, son dispositivos aparatos que nos van a permitir mantener una temperatura deseada, más o menos alta. Nos pueden servir también para esterilizar o simplemente para secar algunos envases de vidrio o de metal. Nos van a permitir, eliminar por completo toda la humedad que pueda haber en distintos envases. Suelen ser de paredes metálicas y nos proporciona, el metal hace que tengan una alta durabilidad y que sean muy persistentes en el tiempo. Tienen que tener un termómetro y un calefactor para que la temperatura se mantenga uniforme y nosotros lo podemos graduar de manera o bien digital o con una ruleta y poder así controlar nosotros la temperatura que deseamos. Luego a mayores, suele tener una serie de bandejas para que nosotros podamos poner material más o menos alto en función de las ranuras en las que pongamos esas bandejas. Bueno, es verdad que está puesto aquí de esta manera, pero es un horno, realmente sí, es una especie de horno, pero para el laboratorio. Algunas cosas a tener en cuenta con estas, pues eso, abrir sin problema, conectar la estufa, elegir la temperatura y el tiempo que necesitamos para desecar, para eliminar líquidos, dependiendo de lo que lo vayamos a usar. Y una vez que hayamos terminado el proceso, pues abrir la estufa y tener siempre cuidado porque es una fuente de calor y nos puede quemar. O sea, es imprescindible de verdad tener mucho cuidado porque estas cosas queman y queman mucho. Esto también es muy importante, o sea, asegurarnos que el material en el que introducimos las muestras de estufas soportará la temperatura a la que la vamos a tener. Por ejemplo, no conviene que metamos las pipetas, por ejemplo, porque ya hemos visto que se deben manejar a determinadas temperaturas y esa es a la temperatura que sabemos que nos va a asegurar la cantidad exacta que va a venir contenida. Sin embargo, si las sometemos a unas temperaturas muy elevadas, que son las que van a tener una estufa,
nos las podemos cargar directamente y no nos van a servir para medir. Otro elemento que solemos tener en los laboratorios, es verdad que actualmente en las oficinas de farmacia no se suele tener un microscopio, pero sí que conviene que los conozcamos. Si en algún momento os encontráis con alguno, el microscopio lo que va a hacer es permitirnos ampliar una imagen para que podamos ver un objeto con mayor precisión. Debemos diferenciarlo en dos partes. Por una parte vamos a tener el sistema mecánico del microscopio y por otro el sistema óptico. El sistema mecánico, bueno, es el que nos va a dar como el soporte y el sistema óptico es el que va a contener las lentes que nos van a amplificar la imagen. En las partes ópticas debemos diferenciar, por una parte, lo que es la lente ocular, en la que vamos a tener más próxima a nosotras, donde vamos a colocar el ojo, ¿vale? Que nos va a ayudar ya a aumentar esa imagen y que suele tener, bueno, un aumento entre 10 o 15. Luego, por otra parte, vamos a tener los objetivos, que son los que van a aumentar más el tamaño de la imagen, ¿vale? Van a ir desde 4,40, o sea, 4,10, 40, 60, incluso a 100, lo único que este es el objetivo de inmersión para el que necesitaremos usar un aceite y van a estar por debajo, ¿vale? Por debajo de lo que es la lente ocular, que es donde vamos a poner nosotros los ojos. Luego tenemos un diafragma que va a regularnos la cantidad de luz que entre. Dependiendo, bueno, de los tipos de muestras que se vayan a mirar, va a ser de una manera o de otra. Nos van a permitir más paso de luz o menos luz. Y luego tenemos un condensador, que es el que va a concentrar los rayos de luz sobre la muestra que queremos observar, y una fuente de luz, o sea que al final es un foco. Bueno, también puede ser un espejo y puede ser incluso las dos cosas. Y su función al final va a ser iluminar la muestra que tenemos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo vamos a usar el microscopio? Desde el foco iluminamos la muestra, antes de que esta luz llegue se concentra y luego se regula esta luz mediante el diafragma. La imagen que se genera, que ya está iluminada, se va a aumentar gracias al primer objetivo elegido y después lo podemos aumentar todavía un poco más por la lente ocular. La parte mecánica que debemos considerar, el tubo binocular, donde van a estar colocadas las lentes oculares. El revólver, que es donde vamos a tener aquí los objetivos, o sea, se llama revólver porque lo podemos girar para cambiar de un objetivo a otro, si normalmente suelen venir 3 o 4, para poder girar desde el de 4 por al de 40 por o al de 100 por. Se va girando para usar cada uno de los objetivos. La platina, que es la zona en la que vamos a poner nosotros la preparación, la muestra, que la muestra estará preparada en un portaobjetos y va a tener una parte más sólida, por así decirlo, y una zona central por donde va a pasar la luz para que se nos permita ver la muestra. Luego también tenemos el tornillo macrométrico y el micrométrico, que son los que nos van a permitir enfocar bien la muestra. El primero va a ser el macrométrico para poder aproximar nosotros el enfoque y después con el micrométrico ya rematamos el enfoque ya correcto con nuestros ojos. Luego tenemos el tornillo de ajuste de la platina, que simplemente, mira, como está aquí, es para poder ajustar en esta zona, que esta es la platina, es un tornillito que está para poder ajustar más arriba o más abajo. ¿Vale? Y luego, bueno, un soporte que al final pues es el que da estabilidad y nos permite también transportarlo y manejarlo de una zona a otra, que es esta zona, ¿vale? Esta es la zona del soporte. Esta es la zona de las lentes oculares, el tubo binocular que contiene estas lentes oculares, el revólver con los objetivos, la pletina y aquí va a estar la parte de la iluminación, ¿vale? El foco por aquí y aquí en esta zona van a estar tanto el condensador como el diafragma.
Y estos van a ser los tornillos de ajustes del tornillo macrométrico y el micrométrico. ¿Cómo vamos a manejar y usar el microscopio? Es verdad que esto os lo voy a contar por aquí, pero bueno, tenemos unos vídeos elaborados para que lo podáis ver de forma un poquito más correcta, tanto con el microscopio como con el resto de los elementos y de los distintos materiales, porque es verdad que así contado uno no se hace la idea y sin embargo con los vídeos es bastante visual. ¿Qué vamos a hacer primero? Colocar nuestra muestra. Luego bajaremos lo más abajo posible la pletina con el tornillo específico, el que os he comentado antes, para poder tener, bueno, mayor o menor aumento. Bueno, la persona que lo usara previamente debería haber dejado el microscopio, pero bueno, nos lo podemos encontrar de muchas maneras, así que siempre conviene que nosotros mismos seamos los que lo vayamos a ajustar. Colocamos nuestra muestra, que previamente estará fijada en un cubreobjetos y cubierto con o sea, tendremos un portaobjetos y estará cubierto con el cubreobjetos, ¿vale? Para que no haya ninguna interferencia. Y luego se sujetan con unas pinzas que tiene la pletina. Lo encendemos y regulamos la cantidad de luz que nos resulte cómoda con el diafragma. Observamos esta muestra y iremos utilizando pues, bueno, los distintos tornillos macrométricos hasta que consigamos diferenciar alguna estructura nítida. Podemos además también mover la zona de la pletina para poder visualizar toda la muestra completa. Una vez que ya tenemos el enfoque con todos los procesos, podemos realizar las distintas observaciones. Es conveniente siempre empezar por el objetivo de aumento más pequeño y luego ir subiendo. Es decir, si nuestro microscopio tiene aumento 4 por, 10 por, 40 por y 60 por, incluso 100 por, pues ir del 4 al 10, de 10 al 40 y luego así sucesivamente. Cada vez que cambiemos, deberemos volver a mover los tornillos macrométricos y micrométricos para volver a ajustar la imagen y poder hacer un enfoque correcto, porque cada vez que cambiemos de objetivo vamos a tener que hacer este proceso, si no, no vamos a ver absolutamente nada. Y luego, si quisiésemos usar el objetivo de 100 por, necesitamos tener, bueno, antes de colocarlo, tenemos que en la muestra, es decir, bajar la pletina, tener la muestra accesible y echar una gotita de aceite de inmersión para poder utilizar este objetivo. Giramos el revólver hasta que tenemos el objetivo de 100 por. Subimos lentamente hasta que la lente toca con la gota de aceite y es verdad que se nota, o sea, cuando se ve, se nota cómo se junta con la muestra, ¿vale? Luego simplemente hay que retirar un poquito el aceite y hacer una limpieza correcta, pero es verdad que es un objetivo que se tiene que usar de esta forma, para que podamos visualizar los distintos elementos de la muestra que tenemos que observar. Algunas cosas importantes del microscopio. Bueno, siempre dejarlo luego con el objetivo de menor aumento, para que además no se dañe el de 100. Siempre limpiarlo, ¿vale? El que usamos con aceite de inmersión, luego se retira el exceso pues con una disolución de silol, por ejemplo. Hay otras disoluciones, pero vamos, la que más se usa es el silol para limpiarlo. No tocarlas con las manos y ensuciarlas, porque claro, entonces no podemos conseguir ver nada, ni tocar los objetivos, ni tampoco el resto de lentes. Siempre mantener limpia y seca la platina del microscopio. Es verdad que normalmente las preparaciones que se ven al usar el porta y el cubre, pues nosotros conseguimos que no estén sucios, pero bueno, si hay alguna muestra que va muy humedecida o lo que sea para poder verla, debemos de tener eso, luego mucho cuidado de limpiar bien la platina para que quede correcto. Incluso también si al echar el aceite de inmersión se nos mancha, también debemos retirarlo.
No tirar más allá de donde lleguen los tornillos, es decir, cada uno, tanto el macrométrico como el micrométrico, tienen un desarrollo. Si con ese desarrollo no conseguimos ver nada, lo que tenemos que hacer es cambiar de objetivo y volver a utilizarlos de forma correcta, pero nunca más, o sea, nunca sobrepasarlos. Bueno, con el cambio de objetivo que se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada sobre la preparación para prevenir el roce de la lente con la muestra. Es decir, cada objetivo tiene, tiene una longitud, ¿vale? A ver, hacemos aquí un breve dibujito. Uno es así y otro, por ejemplo, es un poquito más largo. Entonces, si nos hemos aproximado mucho con este y tenemos la pletina aquí y lo movemos sin cuidado, movemos al siguiente sin observar la zona en la que estamos mirando, vamos a golpearlo, vamos a golpear el otro objetivo, ¿vale? Por eso hay que hacerlo con cuidado. Y luego es verdad que parece una bobada, pero cuando no estemos usando el microscopio, conviene que lo tapemos bien, porque es que si no se dañan las lentes, se llena de polvo y bueno, nos queda al final, nos estropean muchísimo, porque precisamente eso, se acumula polvo y luego es una pena que no se pueda ver las muestras porque no podemos a lo mejor hacer una limpieza luego muy exhaustiva del polvo que se ha quedado acumulado entre las lentes. Y ya para terminar, comentar unos materiales que son un poquito más específicos, como es el espectrofotómetro de absorción, que es un parámetro, bueno, es un aparato que nos va a permitir determinar la concentración de diferentes sustancias. Y lo que va a hacer es, basándose en la cantidad de luz que estas sustancias pueden absorber, pues medir la cantidad de X sustancias que tenga. Se usa sobre todo, bueno, para los parámetros biológicos de la sangre, el suero, etcétera. Y se hace pasar un foco luminoso de una longitud de onda conocida sobre una muestra. Parte de esta luz será absorbida por la muestra y parte no llegará, o sea, habrá parte que o bien se refleje o que no sea absorbida por la muestra. Entonces es lo que vamos a medir. Esa cantidad de luz es la que nos va a determinar al final la cantidad que haya de hemoglobina, de triglicéridos, etcétera. Y con eso podemos conocer la concentración. Es verdad que en las oficinas de farmacia ahora mismo y en los laboratorios no suelen tener. Ahora tenemos unas máquinas que lo hacen de forma automatizada, pero bueno, este es el funcionamiento que tienen. El fotómetro de reflexión es bastante parecido también, sirve para medir distintas concentraciones y se basan igual en la cantidad de luz que en este caso pues se pueden reflejar. O sea, esta es la que se puede absorber y en este caso la que se refleja. Que se usa también, bueno, para medir pues eso, colesterol, bilirrubina, pero bueno, es un método similar. Al final conocemos la concentración de las sustancias en función de la cantidad de luz que por un lado se puede absorber y en este caso que se puede reflejar. Y otro elemento que encontramos en los laboratorios son las campanas de extracción de gases que lo que hacen es tener, bueno, una especie de aspirador que expulsan pues emisiones que se pueden producir al manejar distintas sustancias y sobre todo sustancias peligrosas que pueden ser dañinas para el sistema respiratorio. Dentro del laboratorio, una vez que manejemos y según manejemos los distintos elementos, es muy importante que luego los dejamos correctamente limpios y si es necesario se haga una desinfección, incluso esterilización. La limpieza es el proceso por el que vamos a reducir los microorganismos y la materia orgánica mediante pues, lavado con un detergente y con agua. Posteriormente se puede producir, o sea, podemos llevar a cabo una desinfección, que al final es destrucción, inhibición o eliminación de prácticamente todos los microorganismos, que no todos. Bueno, los que pueden causar enfermedades como los que no. Pero bueno, no todos, ¿vale? Es una desinfección, pero no terminamos con todos. Como sí terminamos con todos, es con la esterilización.
con el que acabamos al final, bueno, pues con todas las células vivas de microorganismos, virus, incluso esporas, que son todas eliminadas y destruidas. Es decir, lo materializamos aquí como una escalera, ¿no? Limpieza, reducimos en gran parte de los microorganismos, con desinfección eliminamos una gran mayoría y con esterilización ya quitamos absolutamente todos. Para la limpieza, bueno, es verdad que normalmente se realiza a mano. También se usan mini lavavajillas o incluso algunas veces los autoclaves. Normalmente lavamos con agua y con jabón, usando estropajos, escobillas, etc. Aclaramos con agua del grifo para que no quede ningún resto de jabón y luego se suele hacer un lavado posterior con agua destilada para dejarlos sin ningún resto de estos que quedan a veces las gotitas de jabón y nos pueden interferir en algunos procesos, incluso las gotitas estas de cal que se quedan marcadas. Y luego lo que hacemos es dejar secar en algún soporte, normalmente un escurridor, o si es necesario incluso en una estufa de secado. Si así no vamos a conseguir eliminar toda la suciedad, bueno, pues a mayores pues usar algunos jabones específicos. Incluso usar el sulfocrómico, que es una solución muy fuerte para eliminar pues algunas... cuando se queda a veces en algunos vasos de precipitados, que ya los veremos en el laboratorio, que parece que se queda como un cerco de algunas sustancias de las que se emplean. Lo que pasa que es bastante tóxico, entonces bueno, pues tampoco se suele emplear mucho. Emplear el ácido nítrico, que nos pasa un poquito lo mismo. Y también se puede usar el hidróxido potásico. Pero es verdad que en principio, bueno, pues esperamos siempre conseguirlo con estos procesos. Pero bueno, que conozcáis que hay otros elementos que nos ayudan a hacer unas limpiezas todavía más profundas. Además, bueno, el caso de la solución de hidróxido potásico en alcohol etílico nos ayuda a eliminar las sustancias grasas, que es verdad que son muy empleadas en el laboratorio, entonces es verdad que esta es una de las más interesantes. Y luego ya para finalizar, conocer los métodos de desinfección, que por una parte vamos a conocer métodos físicos, también existen también los métodos químicos, que son al final los desinfectantes. Con los métodos físicos, pues los que están basados en el calor, llevar el agua a ebullición, o si no, hacer la pasteurización. Con la ebullición tenemos que tener el material a más de 100 grados durante unos 15 minutos. Con la pasteurización lo que hacemos es calentar a una temperatura más alta pero menos tiempo. Y además es uno de los procesos que se usan mucho en la industria alimentaria. Otro de los métodos físicos, usando radiaciones ultravioletas, pero es verdad que no tienen a veces mucha acogida, no gusta al público en general no usar las radiaciones, pero bueno, es verdad que en algunas campanas de hecho se trabaja bajo radiación porque no se evita la contaminación de distintas muestras. Y como métodos químicos, es decir, nos referimos entonces al empleo de desinfectantes. Dependiendo para qué los vayamos a usar, si los vamos a usar en los laboratorios empleados por personas físicas, tenemos que buscar que no sean tóxicos, que no sean corrosivos, porque entonces nos destrozan los materiales que vayamos a desinfectar, que tengan una alta potencia microbicida, es decir, que acaben con la gran mayoría de los patógenos, que sean de amplio espectro, es decir, que afecte tanto a bacterias, hongos, incluso algunos virus, pero es verdad que los virus son un poquito más difíciles de eliminar, que sean rápidos y que su efecto dure en el tiempo y que sean estables a las concentraciones recomendadas, es decir, que no se pierda efectividad ni se pierda concentración de una forma muy fácil. Y luego mayores que claro que sea de fácil manipulación. ¿Qué desinfectantes vamos a manejar? Para una desinfección alta, pues la lejía doméstica, que es el hipoclorito sódico. Es de amplio espectro, tiene acción bactericida, fungicida, sobre todo por el cloro que desprende, que rompe al final muchas de las
de las células. El problema, pues que se suelen inactivar en presencia de materia orgánica y a veces pierde pues, su capacidad germicida al cabo de unas horas, ya que el cloro, al ser un gas, se puede ir perdiendo y se va emitiendo al ambiente, entonces perdemos efectividad. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada de toda la vida, también con alta capacidad germicida que destruye las membranas celulares de muchos microorganismos. Para una desinfección media que inactive bacterias, no a lo mejor tampoco las mata y no destruye las esporas bacterianas, pues podemos encontrar algunos de los derivados fenólicos. Y luego ya para una desinfección baja, que solamente nos va a destruir algunos patógenos, pero no las esporas y los virus, evidentemente, pues tenemos el alcohol etílico, que es verdad que se puede emplear para algunas cosas, por ejemplo, se puede emplear para la desinfección de manos, es decir, sobre los guantes, cuando estemos trabajando y que queramos tener una correcta desinfección, pues estamos usando los guantes y por encima mayores nos podemos echar alcohol para que no se contamine ninguna muestra. Y luego ya pasamos a la esterilización, que aquí sí que ya hemos comentado, que es la destrucción ya de todos los microorganismos. O sea, que no quede ni uno, ni virus, ni bacterias, ni las esporas bacterianas. Que es verdad que las esporas bacterianas, hago hincapié en ellas, o sea, las diferenciamos de las bacterias porque son muchísimo más resistentes. No son tan fáciles de eliminar como las células bacterianas. ¿Qué métodos conocemos de esterilización? Métodos físicos, por un lado. Aquí están los métodos físicos de esterilización, es decir, por calor seco vamos a tener los hornos, que son de fácil manejo, flameado, directamente pasar por la llama el objeto que vamos a esterilizar, que se usa mucho en microbiología, o directamente la incineración, que consiste en prender fuego al objeto que queremos esterilizar. Pero claro, en este caso nos quedamos sin la muestra, o sea, se pierde aquella muestra que queramos esterilizar. Luego también, otras opciones que tenemos es hacerlo por calor húmedo. En el que vamos a tener el elemento que vamos a utilizar, en este caso va a ser el autoclave, que se emplea mucho en el laboratorio. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, vamos a tener vapor a presión que nos va a permitir, pues bueno, esterilizar sobre todo medios de cultivo e instrumental. ¿Qué ventajas nos aporta? El autoclave, al ser calor húmedo, nos va a destruir los ácidos nucleicos, nos va a desnaturalizar enzimas y además otro tipo de proteínas. Y es fácil que altere bastantes membranas celulares. ¿Qué va a ser el autoclave? El autoclave es otro de los elementos que vamos a encontrar en el laboratorio. ¿Cómo es? Tiene una forma de un cilindro, así. Un cilindro de este estilo, así muy grande, como una maxi olla a presión, ¿vale? Luego tiene aquí el sistema para que lo podamos manejar. Pero bueno, eso es un cilindro de cobre cerrado herméticamente con una tapadera, pero de verdad es similar a una olla a presión, donde vamos a colocar el material, está dentro de una cesta, lo podemos colocar incluso con distintas rejillas y debajo de toda la zona en la que nosotros colocamos nuestro material es donde está el agua. Se introduce, bueno, el agua normalmente está presente, sino pues se introduce el agua y se tapa el autoclave con el material y nosotros seleccionamos la presión y el tiempo deseado para que se produzca la esterilización. Cuando se alcanza esta temperatura, el autoclave empieza a contar el tiempo y cuando termina pues suena un pitido de aviso para que podamos abrir una pequeña válvula para que el vapor poco a poco se vaya retirando y no se haga de forma brusca, porque si no, entonces los líquidos se podrían poner algunos de los líquidos que están en ebullición pues se podrían mojar y estropear. Otro de los métodos que tenemos para poder esterilizar es mediante radiaciones.
que se puede, bueno, pues con radiaciones ionizantes, de rayos gamma o beta. Sin embargo, bueno, como hemos comentado, es que igual que la radiación ultravioleta no es algo que os guste mucho y además que no se emplea en las oficinas de farmacia. Pero sí que podemos hacer esterilización por filtración, con una filtración esterilizante que se hace pasar la sustancia por un filtro que normalmente son pequeños y van reteniendo todos los microorganismos y también otras sustancias o impurezas. Se suelen usar, evidentemente, claro, cuando son sustancias termolábiles que no podemos introducir en los autoclaves. Y como métodos químicos de esterilización, bueno, los que hemos comentado antes también que nos servían para desinfectar, pues la lejía, porque es un potente bactericida, pero bueno, ya hemos comentado que a veces se nos puede quedar corto, ya que el cloro pues puede perderse. Y otro elemento que se usa mucho es el glutaraldehído, al 2%, que también nos sirve eso como un desinfectante, desinfectante no, como un esterilizante que siga además siendo activo en presencia de materia orgánica. Y bueno, pues es verdad que debemos tener en cuenta que ambos, tanto la lejía como el glutaraldehído, son irritantes, ¿no? Y por tanto que se deben usar en ambientes ventilados y con mucho cuidado con la piel y los ojos protegidos porque pueden irritar. Y claro, una de las cosas bastante importantes es que después de que hayamos esterilizado el material, es muy interesante que lo mantengamos protegido hasta su utilización, porque entonces si no, hemos perdido el tiempo. Si al final hemos esterilizado todo el material, pero luego se nos ha contaminado, no nos ha servido no nos ha servido de nada. Bueno, pues hasta aquí está este tema. Es verdad que tiene muchos elementos porque son, bueno, todos los materiales pequeños, grandes que vamos a encontrar en el laboratorio, los que son el material volumétrico, para manejar los distintos materiales, para contenerlos. Y bueno, es muy amplio, pero yo creo que es un tema sencillo y agradable que os va a permitir conocer lo que es los materiales que se manejan, ¿vale? Que se manejan en un laboratorio sobre todo de la oficina de farmacia. Es verdad que algunos es complicado que los veamos, pero y que no se utilizan tanto, como son los elementos, el autoclave sí, pero es cierto que los elementos más complicados como el espectrofotómetro y el fotómetro son más difíciles de ver, pero bueno, que conozcáis cómo funcionan, porque muchas de los dispositivos y máquinas que hay en las farmacias para hacer las mediciones tanto de colesterol, de hemoglobina, etcétera, pues tienen estos funcionamientos, ¿vale? Pues eso es todo.